Presentamos Contigo Noticias. Credibilidad con el mejor equipo de profesionales de la comunicación. Verdad que jamás puso unas condiciones que nosotros no podemos aceptar. Por ejemplo, una retirada completa de la Franja de Gaza y el seguimiento del gobierno de Hamas en la Franja de Gaza. Eso no vamos a aceptar. Tenemos la esperanza que Hamas va a devolver más flexible y vamos a poder hacer el otro canje de secuestrados por prisioneros. El embajador de Israel en nuestro país, Zah Sarif. Señor embajador, gracias por estar en Contigo FM 104.9, en Contigo Noticias. Agradecemos que amanezca con nosotros. Y para empezar este diálogo queremos tener su visión, su análisis en cómo se encuentra la situación entre este conflicto bélico, esta guerra entre Israel y el grupo Hamas, en la situación que llevan creo que varios meses. ¿Cómo está de momento estos enfrentamientos y esta guerra que se vive en su país? Buenos días y gracias por tenerme acá con ustedes. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es que el ejército israelí ha casi terminado sus misiones en el norte y en el centro de la Franja de Gaza. Y digo casi ha terminado porque con terrorismo no se puede terminar totalmente. No son ejércitos normales. Siempre va a haber algunos terroristas escondiendo en un túnel o en una casa o en una mezquita. En el sur de la Franja de Gaza todavía no. Ahí todavía la guerra sigue. Esperamos que vamos a conseguir nuestros objetivos pronto, que son para recordar, derrotar con la fuerza militar de Hamas, derrotar con sus posibilidades de gobernar en la Franja de Gaza en el futuro y obviamente liberar a los secuestrados israelíes que todavía están ahí en los túneles de Hamas. Embajador, creo que el tema de los secuestrados estaban bordeando los 130, no se tiene todavía una cifra exacta de cuántos de ellos se encuentran con vida, embajador. Es verdad, nosotros sabemos del número actual 136, pero no estamos seguros, no se puede saber porque los secuestrados no tienen comunicación con el mundo, Hamas no da detalles, la Cruz Roja no tiene acceso a los secuestrados. De vez en cuando los terroristas de Hamas matan a los secuestrados por varias razones. Así que el número, desafortunadamente, de los secuestrados vivos puede ser menos de esa cifra. Se está teniendo coordinación y bueno, antes de eso quería preguntarle, hay esfuerzos internacionales liderados por el secretario estadounidense Anthony Blinken para tratar de buscar una solución y que ya se llegue a alcanzar la paz en esa zona del mundo. Sin embargo, la propuesta de Hamas no tiene asidero, no tiene una base firme para que pueda ser considerada por Israel, embajador. Es verdad. Primero sí, estamos tratando de llegar a un acuerdo con Hamas a través de mediadores, Estados Unidos, Qatar y Egipto, más que todo, porque nosotros no negociamos directamente con terroristas, al igual como dijo el presidente Noboa, que no va a negociar con terroristas, y también porque Hamas no reconoce al Estado de Israel, no reconoce nuestro derecho de existir, por eso los lados no hablan directamente, sino con mediadores. Ya tuvimos éxito hace más o menos 2 meses. Hicimos un canje parcial y hay que destacar que ese canje y el canje que estamos esperando que vamos a llegar también pronto es un canje en el cual que los palestinos, los terroristas de Hamas están liberando a los secuestrados israelíes, que son casi todos civiles que fueron raptados de sus casas el 7 de octubre. Y nosotros liberamos terroristas que están en las cárceles en Israel. Como usted dijo, es verdad que Hamas puso unas condiciones que nosotros no podemos aceptar. Por ejemplo, una retirada completa de la Franja de Gaza
y el seguimiento del gobierno de Hamas en la Franja de Gaza, eso no vamos a aceptar. Tenemos la esperanza que Hamas va a devolver más flexible y vamos a poder hacer el otro canje de secuestrados por prisioneros. De momento, con todo este antecedente, señor embajador, parece que la decisión está en firme, evitar una nueva agresión por parte de Hamas al pueblo israelí. Absolutamente. Como dije antes, nuestros objetivos son terminar con la fuerza militar de Hamas y con sus posibilidades de gobernar en Gaza en el día después de la guerra. O sea, ninguna solución, no vamos a aceptar ninguna solución que va a significar que Hamas sigue controlando en la Franja de Gaza o que sigue teniendo sus fuerzas militares. Los mismos líderes de Hamas han dicho, y todo está grabado, está publicado, que el 7 de octubre, el masacre horrible, que fue el peor día para el pueblo judío desde el Holocausto, es solamente la primera vez y va a ser la segunda y la tercera y la cuarta vez. Por eso estamos luchando para evitar que eso sea posible. Embajador, estamos conversando aquí en Contigo Noticias con el embajador de Israel en el país, en Ecuador, Saad Sarid. Se une a esta entrevista Camilo Ponce, parte del staff de Contigo Noticias. Embajador, le va a hacer una pregunta. Embajador, un afectuoso saludo desde Contigo FM. A propósito de que usted señalaba de que no se va a negociar con terroristas y el presidente Daniel Noboa había señalado ese. Sabemos que hay un aporte importante que está dando Israel a Ecuador en estos momentos que estamos atravesando actualmente con el tema de la delincuencia delictiva acá en el país, embajador. Sí, buenos días a usted también, es verdad. Primero quisiera destacar que Israel y Ecuador estamos confrontando dos tipos diferentes de terrorismo. El terrorismo o el narcoterrorismo en el caso de Ecuador y el terrorismo clásico, digamos, que enfrentamos en Israel contra grupos armados que tienen los objetivos políticos más que todo. Pero es interesante decir que las maneras de luchar contra esos dos tipos diferentes de terrorismo son muy semejantes. Y por eso Israel es relevante para Ecuador y por eso podemos cooperar en la lucha en la lucha mutual contra el terrorismo. Israel está lista y puede proveer a Ecuador cualquier tipo de cooperación o de equipo que Ecuador necesita, sea drones o buques de patrulla, blindados, chalecos, cascos, armas ligeras, asuntos de inteligencia y análisis de inteligencia. Eso ya es sabido y lo nuevo es que el 19 de febrero va a llegar acá el agregado de defensa de Israel, que está ubicado en Santiago de Chile, pero es concurrente a Ecuador. Él va a llegar para hacer unas reuniones que tienen que ver con esta cooperación de defensa, va a reunirse con los ministros pertinentes y con los jefes de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Y tenemos la esperanza que después de esa visita vamos a avanzar mucho en esa cooperación en la lucha contra el terrorismo. Qué interesante. Ahora, a propósito de lo ocurrido con el accidente del expresidente Piñera, ¿cuál ha sido el pronunciamiento de Israel respecto a lo sucedido en Chile dentro de este hermanamiento, de esta ayuda mutua que existe entre los países, en este caso de Israel con Chile? Bueno, Chile también es buen amigo de Israel, depende de la época política, pero el presidente Piñera en sus dos épocas de ser presidente demostró mucha amistad hacia Israel y recordamos sus gestiones y transferimos nuestro pésimo al pueblo en Chile. Bien, hay una delegación de periodistas que está justamente actualmente en Israel. Tenemos el caso de nuestra compañera Giselle Jacome, que está justamente visitando a algunos heridos y una de las inquietudes es que se entregue la Franja de Gaza. Usted ya algo lo dijo y se ha presentado también una película súper fuerte con tomas originales de lo ocurrido. ¿Qué nos puede decir respecto a la otra realidad que los grandes medios no informan de lo que está sucediendo actualmente en Israel? Es por eso que se ha decidido pues que algunos periodistas puedan constatar in situ la actual situación.
Sí, es verdad. Esa delegación de periodistas de América Latina fue iniciada para mostrar a los periodistas lo que se puede mostrar. Obviamente los muertos y los quemados y los raptados y las bueno, las mujeres que fueron atacadas ya no están ahí, pero todavía están ahí las casas quemadas en los pueblecitos alrededor de la Franja de Gaza. Se puede verlas, se puede oler el olor del fuego y entender mejor lo que hicieron los terroristas de Hamas el 7 de octubre. Y a la vez recibir otra información acerca de lo que está pasando en Israel. Y espero también conocer un poco más de lo que tiene que ver con el conflicto en la Franja de Gaza. Y si tengo un momento, solo un momento, les voy a decir que la situación en la Franja de Gaza va a terminar en algunas semanas o en algunos meses, y después vamos a tener que hacer dos cosas. Primero, en Israel, buscar la manera de vivir en paz o por lo menos en tranquilidad con como 2 millones de palestinos en Gaza. No son nuestros enemigos, es Hamas que es nuestro enemigo. Y en lo que tiene que ver entre Israel y Ecuador, espero que muy pronto vamos a buscar mucho más tiempo y encontrar mucho más tiempo para trabajar en lo bilateral, sea el acuerdo de trabajadores ecuatorianos en Israel, el intercambio de cultura, acuerdo de libre comercio que estamos pensando y ya empezamos a trabajar en eso también, y más que todo asuntos de desarrollo, que Israel tiene un valor agregado muy importante, como en asuntos de agua, de agricultura y otro. Queremos empezar a dar una énfasis en eso en nuestras relaciones con Ecuador. Qué interesante. A propósito, embajador, ¿cuántos estudiantes, becarios ha dado hasta el momento Israel? ¿Y cuál es la situación de los trabajadores, que causó mucha expectativa respecto al número de trabajadores y los requisitos? ¿Hasta cuándo pueden presentarse? ¿Para qué misión cumplir allá en Israel? Bueno, acerca del acuerdo de trabajadores, todavía está bajo negociaciones, todavía no está terminado. Cuando esté terminado, lo vamos nosotros y los ministerios ecuatorianos vamos a publicar. Está bajo trabajo y negociaciones entre la Cancillería ecuatoriana, el Ministerio de Trabajo ecuatoriano, a través de la Embajada de Israel acá en Quito y con las autoridades pertinentes en Israel. Nosotros tenemos la intención, más que todo, de poner énfasis sobre trabajadores en agricultura, porque ahí está la demanda. Y eso sería más fácil, por lo menos empezar con trabajadores de agricultura. Acerca de la otra pregunta, se trata de becarios de Mashav. Mashav es la Agencia Internacional para Desarrollo de la Cancillería de Israel. Mashav fue establecida en los años 60 y está operativa en América Latina y en Ecuador desde hace 60 años. Empezamos con esa agencia cuando nosotros mismos fuimos un país en desarrollo. Empezamos con agricultura y agua, pero ahora damos capacitación en muchos temas. Puede ser empoderamiento de las mujeres, puede ser asuntos de ¿cómo se dice?, de manejo de asuntos rurales, y hay cientos de cursos, muchos de ellos están dados en español, y la cifra que nosotros conocemos desde el principio de la actividad de esta agencia en Ecuador son 4,000 becarios o ex becarios que están entre nosotros, y todos recuerdan esta experiencia en Israel muy bueno, y están como embajadores de Israel acá en Ecuador. Pregunta final, embajador, y le agradezco su participación. Usted mencionó que si no existe un ambiente de seguridad primero para tratar de vivir en tranquilidad, pues no se puede hacer negocios, no se puede hacer nada, y eso es lo que estamos pasando en el Ecuador. Se va ganando con la participación de las Fuerzas Armadas y por ende del ámbito de las naciones, de diferentes organismos internacionales, para que Ecuador pueda pasar esta ola de violencia. Verdad, es así. Yo escucho todo el tiempo gente de Ecuador y fuera de Ecuador que dicen que también la situación económica de Ecuador va a ser mucho mejor
cuando termine el asunto de la defensa interna, porque para los inversionistas, ¿no? La gente que invierten, lo más importante es la estabilidad y la tranquilidad y el conocimiento que no van a tener, sus negocios no van a encontrar problemas. En Israel la situación también es semejante. Sufrimos de terror desde hace muchos años, no es algo nuevo, ¿no? La situación en la Franja de Gaza, pero también sabemos cómo mantener un ambiente amigable para los inversionistas mundiales, porque Israel, aunque sufrimos siempre del terror, todavía es un país democrático y muy estable, y la economía es muy estable y fuerte, y sabemos hacer la diferencia entre el estado de inseguridad en las fronteras y un estado de mucha seguridad dentro de Israel. Israel es uno de los países más seguros del mundo, o sea, los niños de 3, 4 y 5 años van al colegio solos, sin sus padres, porque la seguridad ciudadana es muy fuerte en Israel y eso hace que los inversionistas no tienen ningún problema en invertir en Israel. Señor embajador, le quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí en Contigo Noticias. Gracias a sus criterios, su participación y también desearle que todo esto se solucione de la mejor manera. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Gracias.